Dice, la rapidez de una reacción. Entonces, vamos a empezar viendo este tema. eh, la rapidez, o sea, lo que estudiamos, así como lo dice, qué tan rápido ocurre una reacción química, ¿no? Es lo que se ve aquí. Hay un, hay una, hay una área de la química que estudia esto, que se dedica a estudiar qué tan rápido ocurre una reacción, ¿sí? Es muy importante saber qué tan rápido eso nos ayuda a, a controlar más la reacción y saber qué tanto producto tenemos en cada tiempo y eso, ¿no? Se utiliza también en la industria. Esa área de la química se llama cinética química. En las áreas, en las carreras de química, pues tienen su propia materia, ¿no? La cinética química tiene su propia rama para estudiarse. Es extenso. Bueno, vamos a ver aquí el ejemplo que nos ponen. Dice, cuando reacciona, cuando reacciona el gas etano, este es el gas etano, ¿sí? E- Es, es inflamable, el gas etano. No es el que utilizamos normalmente usamos el propano, ¿sí? para la casa, que es S3H, o una mezcla entre propano y butano, H8. Esa sería la forma. Entonces, con el oxígeno, cuando se mezcla el gas etano con el oxígeno, ¿sí? Y hay una fuente que inicia la combustión, que es que se queme el gas, para que se queme el gas, tiene que haber oxígeno, ¿no? Se produce dióxido de carbono y agua. O sea, esa es la reacción. Entonces, si yo tengo, ¿qué me dice mi reacción? Pues eh, C2H6 más oxígeno, esto con calor me da dióxido de carbono y agua. ¿Ok? Esta reacción, ¿cree que pase rápido o lento cuando se quema el gas? Tarda mucho en quemarse. Rápido. Es rápido, Rápido. ¿verdad? Entonces es rápido. Entonces, ahí dice aquí, la velocidad depende de varias condiciones, ¿sí? Por ejemplo, qué tanta cantidad de oxígeno haya disponible. ¿Por qué depende de eso? Porque la reacción me pide oxígeno, ¿no? Entonces, entonces depende de eso. Si yo tengo un cuarto, supongamos que se dejó abierta la estufa de la cocina, ¿no? Que es muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque puede explotar, ha pasado. Aquí en Hermosillo ha pasado. Pero supongamos que se llena de gas el cuarto de la cocina, ¿sí? Y se salió todo el oxígeno, no hay nada de oxígeno. ¿Qué pasaría si tiene un fósforo prendido ahí? Se prendería. Sí, profe. No hay nada de oxígeno. Profe, ¿Ok? para empezar, el fósforo no se podría prender, ¿no? Exactamente, ¿no? Dije tirar un fósforo prendido, se apagaría, ¿no? Sí, exactamente. Si no hay oxígeno, no puede haber fuego, ¿sí? Porque la combustión necesita el oxígeno, ¿no? Entonces no puede haber combustión, entonces no habría. A eso sería de cuando sofocan el fuego, a eso se- de eso hablan, pues, a eso se refieren. Quitarle el oxígeno, sofocarlo, echarle algo encima para que no haya oxígeno que esté consumiéndose. Eso se refiere, ¿no? Y por eso también cuando le echan aire al fuego, es para que prenda más, pues para que agarre más oxígeno. Entonces, se necesita la reacción. Fíjense la reacción. Mi ecuación dice que necesito oxígeno. ¿Ok? Siempre tiene que haber un equilibrio entre los dos, ¿no? Si también hay muy poquito gas, también no va a prender mucho que digamos o no prende. Si está muy diluido. Entonces, no podemos basar esto
en el mechero Bunsen. Este es el mechero Bunsen, no sé si alguna vez estuvieron en laboratorio de secundaria o lo hayan visto en alguna parte, este que está aquí. ¿Lo conocen? No, nadie lo conoce. Bueno, eso se le llama mechero Bunsen, es un material que se utiliza en el laboratorio para cuando vamos a necesitar fuego para una reacción. El mechero Bunsen tiene, bueno, igual cualquier mechero que sea así de gas, tiene esta cosita de aquí puede girar, ¿no? Está libre, gira alrededor de todo este metal, eh, y tiene un orificio. Cuando ese orificio, o sea, ese orificio lo giras para que dejes entrar oxígeno o lo giras para que no haya oxígeno, ¿no? Para que no entre oxígeno acá. Esta es por aquí viene el gas, ¿sí? Se prende acá arriba y ahí entra el oxígeno o no, ¿verdad? Entonces, si se deja entrar oxígeno, va a tener una coloración así azulita, ¿sí? Si no se deja entrar, va a tener una coloración así como más naranja, rojo, amarillo. Cuando la flama está así más azulita, es que está a mayor temperatura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy dejando entrar más oxígeno. La mayor temperatura que se alcanza es entre lo azulito y lo rojo o naranja que se ve aquí, que son aproximadamente 1300 grados centígrados, máxima que puede alcanzar el mechero Bunsen. Hay otros mecheros más grandes como el Fisher que alcanza más. Eh, si está cerrado, puede alcanzar desde 200 hasta 900, ¿no? Entonces, más o menos así es. Si ustedes algún día lo llegan a utilizar, pues ya saben que más o menos a qué color tienen que ponerlo para tal temperatura. Ah, si hay mucho gas y hay cantidad de oxígeno suficiente, puede generarse una explosión de tan rápida que es la reacción. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que vamos a ver, no nomás cómo se basa en las velocidades de reacción, sino qué necesita para que aumente la velocidad o disminuya la velocidad de la reacción. Pues también necesitamos saber eso. Hay reacciones muy rápidas, como la fotosíntesis, es una reacción rápida. ¿Cuál es la fotosíntesis? ¿La conocen? La fotosíntesis. ¿Lo han escuchado? Estoy seguro que lo han escuchado. Si no en primaria, en secundaria sí lo escucharon. ¿No lo ubican? Sí, ¿En dónde lo han escuchado? algo de la planta. En las La- plantas, ¿verdad? Tiene que ver con las plantas. Sí. Es una reacción que hacen las plantas para cambiar. Es diferente a nuestra respiración, es como que cambian dióxido de carbono a oxígeno, ¿no? Bueno, lo transforman. Ahí, ¿no? En las reacciones nucleares, por ejemplo, las bombas atómicas son es una reacción en cadena, ¿sí? Entonces es tan rápida y tan agresiva que genera una bomba atómica, o sea, así se le llama. O pueden tardar millones de años una reacción. Esas son en milisegundos, podrían ser, o menos. Podrían tardar millones de años, una reacción muy lenta en comparación, ¿verdad? Por ejemplo, la conversión de grafito en diamante, no sé si sabían, el grafito que utilizamos para el lápiz, así, es carbono, es el elemento carbono. Y el diamante también es elemento carbono, puro carbono son los dos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? La forma, la composición que están o como están acomodados, ¿no? Como están acomodados los carbonos, es la diferencia. Y se pasa de uno a otro, pero tarda millones de años, por eso es que tan caro, ¿no? El diamante. Aunque ahorita, pues ya lo hacen hasta sintético, ¿no? Bueno, ahora, dice, también la cinética química estudia otro factor, estudia los factores que afectan, ¿verdad? Afectan la velocidad de la reacción y el mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción es como indagar más en cómo pasa la reacción.
cómo qué electrón se va a qué, o qué parte del electrón o qué electrón se va a qué parte del otro átomo y cómo funciona. O hay reacciones que son como que de este reactivo llegó este producto, pero hay muchos pasos intermedios. Entonces, ¿cómo pasa todo eso? Es lo que hacen eso es lo que es el mecanismo de reacción. ¿Cómo pasa de un reactivo a un producto, no? Eso estudia. El conocimiento de la rapidez de reacciones es de gran utilidad para el diseño de medicamentos, ¿no? ¿Para qué nos sirve saber eso? Bueno, uno de los casos, esos medicamentos, control de la contaminación ambiental, el procesamiento de alimentos, y algunas veces a nivel industrial se busca acelerar la reacción para mejorar el rendimiento, o depende del caso, algunas buscan retardarse. O sea, si yo estoy, si mi, por ejemplo, yo estoy, no sé, estoy haciendo un medicamento o un champú o no sé, algún producto químico que necesita una reacción química. Entonces, yo como empresario necesito más producto en menos tiempo. Entonces, por eso me conviene saber cómo acelerar ese proceso. O para obtener mi producto, es una reacción muy rápida, muy agresiva, ¿sí? Genera mucho calor y puede ser peligrosa. Entonces, si yo sé cómo tratar esa velocidad de reacción, puedo hacer ese producto de forma más tranquila, en vez de que sea en milisegundos o nanosegundos, si sea una reacción muy explosiva, muy agresiva, pues podría hacerlo en minutos, o sea, no sería mucha la diferencia, me ayudaría y podría hacer ese producto para venderlo, en eso me ayuda, ¿no? O sea, conocer todo eso. Por lo tanto, la velocidad de reacción es función de los reactivos, de la temperatura a la que se efectúa la reacción, de la superficie expuesta entre los reactivos, que esto tiene que ver con lo que manejamos el día anterior, ayer, ¿sí? Que vimos el área superficial, cómo es que afecta, ¿no? Entre mayor a la superficial, más rápido la reacción, entonces ya vimos esto, ¿no? La concentración, bueno, se lo subrayo, ¿no? Es muy importante ver la temperatura a la que ocurre la reacción, la del área superficial, la concentración de los reactivos, ¿sí? Si hay mucho material que reaccionar, pues va a ser más fácil que reaccione. Si hay poquito, o sea, en un espacio muy grande hay poquito, pues va a haber menos contacto, pues va a haber menos posibilidad de que reaccione. Y en algunas ocasiones, los catalizadores. ¿Alguien recuerda lo que es un catalizador? Sí lo Sirven vimos. Ujú. para cambiar la velocidad de una reacción, para modificarla. Exactamente, para eso sirve. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso, en los catalizadores son materiales, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la temperatura no se toma, o sea, se toma en cuenta como la energía, ¿no? ¿Qué temperatura o la concentración? Pero los catalizadores son materiales o materia externa a los reactivos y productos que me ayuda a acelerar o retardar el proceso, ¿no? Es un material aparte. Eso, por ejemplo, el platino se utiliza mucho para eso, para acelerar reacciones. La unidad de velocidad de reacción se expresa en las unidades de concentración con respecto al tiempo. ¿Sí? Recordamos eh, la molaridad, ¿no? O bueno, en este caso, pues la molaridad son moles por litro, ¿no? Es una concentración. ¿Cuántas moles tengo por cada litro? Es una concentración. Entonces, y con respecto al tiempo, o sea, ¿qué tanto va disminuyendo la concentración o qué tanto va aumentando la concentración? Necesito mucha atención aquí, a ver si me pueden seguir, porque a lo mejor a primera instancia es un poquito complicado. Bien, aquí tenemos una reacción química, ¿no? Obviamente son representaciones con letras nomás, no es una reacción como tal. ¿Cuál de las letras representa los reactivos? B y C. No. Los reactivos es lo que va a reaccionar, lo que está antes de la reacción, ¿no? Eso sería A, ¿ok? A representa los reactivos. D y C, ¿qué representa? ¿Cómo se le llama? Productos. Productos, así es. Entonces,
Cuando va a ocurrir una reacción, ¿qué tengo y qué no tengo? Cuando apenas va a empezar. Los reactivos si no tiene el producto. Exactamente, todavía no, o sea, tengo mis reactivos o un reactivo, en este caso un reactivo, pero no se ha generado nada de producto, entonces no tengo producto, es cero. Va avanzando la reacción, ¿con qué medida o qué unidad tengo que utilizar para saber qué tanto ha pasado? Pues el tiempo, ¿no? Yo tengo que decir, pues después de cierto tiempo ya ha pasado algo. Entonces, por eso tiene que ver el tiempo aquí, ¿no? Entonces, por eso metemos el tiempo. Siempre que hablamos de velocidad o rapidez, tiene que ver el tiempo. Sí, porque es qué tanto ha pasado en cierto tiempo, qué tanto ha recorrido un carro en cierto tiempo. Entonces, eso es velocidad o rapidez. Tiene que ver con tiempo. Pero en este caso, como no es una velocidad de distancia recorrida, es de qué tanto se ha hecho o qué tanto se ha perdido, tengo que meterle concentración. Ok. Después de un tiempo, ¿qué va a pasar con la concentración del reactivo? ¿Se va a permanecer igual, va a disminuir o va a aumentar? ¿De dónde creen que salga esto? ¿De dónde vienen los productos? Del reactivo. Del reactivo, ¿verdad? Entonces, si se están generando productos, ¿qué va a pasar con con la concentración del reactivo? Va a reducir. Se va a reducir, así es. Entonces, conforme pasa el tiempo, la concentración esta del reactivo se va a ir haciendo más pequeña. Si la reacción es completa, porque no hay reacciones que son incompletas, la mayoría lo son. O sea, ¿qué significa completa o total? Que se va a acabar todo el reactivo y se va a formar todos los productos. Eso es total reacción completa, ¿no? Pero la verdad no es tan sencillo, ¿no? La mayoría no son así. Entonces, muchas son reversibles. Entonces, pero supongamos que esta va a ser total, completa, pues se va a acabar y va a haber cero en un momento. Y la concentración que había de esto, va a haber de estos dos. Depende de la balanza de la ecuación y todo eso. Pero conforme va a pasar el tiempo, va a ir aumentando la concentración. Y así es como se mide, ¿sí? La concentración con respecto al tiempo. Si es un gas, se mide presión con respecto al tiempo, ¿verdad? Si es un gas, presión con respecto al tiempo. ¿Qué es la presión? Pues la fuerza que ejerce el gas sobre las paredes, ¿sí? Si tengo un recipiente y tengo mucho gas, pues va a empezar a empujar en las paredes y eso que empuja las paredes porque se está moviendo el gas, eso se le llama presión. Entonces, si tengo un material, por ejemplo, sólido, supongamos que tengo un material sólido o líquido dentro del recipiente y cuando reaccionan se genera gas, ¿sí? Se genera gas y este gas, si tengo mucho gas, va a empezar a empujar las paredes porque se quiere salir, se está moviendo. Entonces, ¿qué pasa con la presión? Va a aumentar, ¿sí? Entonces, depende del gas, ¿no? Pero vamos a hablar ahorita, vamos a emitir el gas, ¿no? Vamos a hablar de algo más ajeno, así más, creo yo, ¿no? Entonces, ¿cómo es la velocidad de reacción esta? Bueno, aquí está representada, ¿no? A lo mejor ven o esos símbolos raros y se les hace difícil, pero es muy sencillo, miren. Cuando vean ese triangulito significa cambio, cambio, ¿ok? Algo que cambia. Entonces, ¿qué es esto? El tiempo que va cambiando, o sea, se va aumentando el tiempo, ¿no? Va cambiando. Cuando vean los corchetes, esto que está en el A, así, los corchetes, significa concentración. Da cuenta que a ver, ¿cuál es la concentración del agua? A ver, ¿cuál es la concentración? Ay, concentración del agua. Ahí está. Así se representa. La concentración del agua. ¿Sí? Eso es. Entonces, dice, ¿qué tanto va cambiando la concentración del agua? Bueno, ya dije, bueno, del reactivo.
con respecto al cambio del tiempo, ¿sí? Eso significa. Se fijan que este está negativo y los otros son positivos. ¿Por qué creen que sea este negativo y los otros sean positivos? Porque cuando la concentración de la disminuye, la concentración de B y C aumenta. Exactamente. El signo solamente dice si disminuye o aumenta. Es lo único que dice. Entonces, conforme vaya disminuyendo la concentración de A, la concentración de B va aumentando con respecto al tiempo y la concentración de C también va aumentando. ¿Ok? Eso representa. Ahora vamos a ver esta gráfica. Esta gráfica dice concentración respecto al tiempo. ¿Ok? Concentración respecto al tiempo. Fíjense, se utilizan mucho estas gráficas. Muy importante que aprendan a interpretar gráficas. Es parte de la formación de escuela normal, interpretar gráficas. ¿Por qué? Porque gráficas, ahorita estamos en química, ¿no? Pero gráficas se ven en matemáticas, en física, en administración, contabilidad, todo ese tipo de detalles, ¿no? Pero también en electrónica se ven gráficas, en la industria se ven gráficas. Entonces, hay que aprender a interpretar gráficas. Entonces, esta gráfica es una gráfica que se llama de concentración con respecto al tiempo. Es un tipo de gráfico muy utilizado en cinética química. ¿Sí? Concentración, o sea, ¿qué tanto hay por cada unidad de volumen de nuestro reactivo o producto? Y la concentración la vamos a ver en Y. Aquí está en Y. Concentración en Y. Y con respecto al tiempo, o sea, ¿qué tanta concentración va cada cierto tiempo? Aquí está. Y esto está en X. Al principio, al principio de la reacción, cuando no ha pasado nada de tiempo, se le conoce el punto inicial o en el origen. Aquí está. ¿Cuánto tengo de A? Pues tengo todo lo que puse de A. ¿Sí? Todo lo que tengo. La concentración de A no ha pasado nada a B ni a C. Entonces, esta es mi concentración. En este caso dice que pusieron 0.6 moles por litro. Aquí está. Cuando pasó un cierto tiempo, pues como dijo su compañero, se va a ir disminuyendo. Entonces va a ir disminuyendo. No siempre la gráfica va a ser así, ¿eh? Puede ser así, o puede ser más marcada, o puede ser así, ¿no? Depende de la naturaleza del material y la cinética química también depende, estudia cada tipo, ¿no? Bueno, hay unas que son rectas. Entonces, conforme va pasando el tiempo, ¿qué está pasando? O sea, a los 10 segundos, ¿qué va a pasar con la concentración? Se va a hacer más pequeña. Ah, pues está aquí. A los 20 segundos, más pequeña, aquí está. A los 30, aquí está. Y así, ¿no? Cada segundo se va tomando una medida de la concentración y ya nomás se pone la gráfica de cómo ha disminuido cada cierto tiempo. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué concentración tiene a los 50 segundos? Pues van a ver a los 50 segundos, más o menos aquí, y entonces me toca ir para acá. Pues tiene más o menos, no sé, tendría que sacar una regla, unos 0.7, ¿no? O algo así. Eso nos dice, ¿no? Eso nos dice la gráfica. O, ¿a qué tanto tiempo había 0.3 moles por litro? Pues más o menos como a los 15 segundos había 0.3 moles por litro. Eso nos dice la gráfica. ¿Ok? Y si se fijan, conforme A va bajando, pues el producto tiene que ir subiendo. Entonces, este es B, este es el producto y va subiendo. ¿Por qué? Porque se está desapareciendo A para formarse B. Eso significa la gráfica esta. ¿Más o menos entendieron a esto o no? Traté de ser lo más explícito posible. Igual si tienen dudas, pregúntenme. ¿Ok? Muy importante interpretar gráficas. Bueno, algunos de los factores que interfieren en la velocidad de la reacción son la temperatura, ¿sí? La naturaleza de los reactivos. ¿A qué se refieren? Pues si el reactivo, por ejemplo, el otra vez vimos el sodio que reacciona muy rápido, los metales alcalinos reaccionan muy agresivo, pues eso es la naturaleza, ¿no? Sí, esa es la naturaleza tal cual, depende del material, ¿no? La concentración, recordando que necesita haber contacto
de los átomos y las partículas para que reaccionen. La concentración, recordemos, es qué tanto eh, reactivo o qué tanto material tengo en un cierto volumen. ¿Sí? Sí, qué tan concentrado está, ¿no? Entonces, si tengo yo esa cantidad de uno y va a reaccionar con esta cantidad de otro, vamos a suponer que son gases, ¿no? ¿En qué parte es más probable que choquen, ¿no? En el de la izquierda o en el de la derecha. ¿Dónde es más probable que choquen? En el de la izquierda, En el de la porque hay más. izquierda, porque hay más, es mucho más probable, pues, porque están moviendo y chocando y, y hay menos espacio donde se puedan ir también. Aquí, pues, disminuye la probabilidad. Entonces, por eso es que afecta la concentración. Y la presencia del catalizador, que ya lo habíamos mencionado, pues ya lo conocíamos desde antes y que nos ayuda a que cuando vimos empezando el semestre, de hecho, los catalizadores ayudan a que o pase más rápido la reacción o disminuye la velocidad de la reacción. Entonces, la temperatura, ¿por qué afecta? No, no menciona la temperatura, creo que todo lo demás lo dicen más adelante, ¿no? La temperatura, bueno, un dato curioso aquí. Dice, por cada 10 grados centígrados que aumenta la temperatura, aproximadamente la velocidad de reacción se duplica. ¿Sí? O sea, por cada 10 grados centígrados, la velocidad de reacción, o sea, si era una hora, podría ser media hora si la aumenté. O si disminuye de grados, en vez de una hora serían 2 horas, porque se reduce. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque creo que creo que no, creo que esto lo vi en primer semestre. Sí, con mis alumnos de química. La temperatura es, es un promedio de la energía cinética de las partículas. A lo mejor se escuchó muy agresivo. La energía cinética es que tanto se mueven las partículas, ¿sí? Los átomos o moléculas. Si se mueven mucho, ¿sí? Es porque hay una mayor temperatura. Si se mueven poquito, tienen una menor temperatura. Por lo tanto, si yo aumento, si luego le meto energía a calor, si se aumenta la temperatura, estas se van a mover más, mucho más rápido. Y si hay mayor movimiento, mayor probabilidad de contacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si hay mayor probabilidad de contacto, más rápida es la reacción. A eso se refiere, ¿sí? Entonces, si aumento la temperatura, se mueven más, pues chocan más. ¿Ok? ¿Por qué es que se meten los alimentos al refrigerador? ¿Qué pasa? ¿Por qué hacemos eso? Para reducir su temperatura y evitar Ajá, que sus átomos se muevan tan rápido, para que no se contaminen, no, para que no se generen bacterias. exactamente. De hecho, es un poquito, es algo complicado, ¿no? Las reacciones biológicas tienen necesitan más mecanismos de reacción porque hay más factores que influyen, moléculas más grandes y todo eso, ¿no? Pero, viéndolo así, generalizando, si disminuyes la temperatura, disminuyes las reacciones químicas de las bacterias y esas reacciones, al disminuir, disminuyes la velocidad a la que se reproducen también. Entonces, los alimentos, para empezar, si no existieran los microorganismos, el alimento no se echará a perder, ¿no? Se echa a perder por los microorganismos. Entonces, si nosotros disminuimos la velocidad de reacción, que es el que los microorganismos se reproducen, comen y todo eso, pues vamos a postergar el tiempo en que se va a echar a perder la comida. Entonces eso es lo que nos ayuda a nosotros. Si ustedes dejan un alimento en la cocina, así dejan el mismo alimento en el carro,
¿Sí? ¿Dónde que va a durar menos? Pues en el carro, ¿por qué? Porque aumenta las temperaturas, ayuda a que se reproduzca más rápido. Obviamente hay límites, ¿no? Si también si aumentas de mala temperatura, pues matas, ¿no? Pero pues también echas a perder el alimento. Pero sí, por ahí va, ¿no? Eso de reducir la temperatura. Cuando quieren que dure mucho la carne, por ejemplo, si van al súper y compran carne, ¿dónde la meten? Al congelador. ¿Para qué? Para que esté mucho menos de temperatura. Entonces, por eso es que la temperatura, no sé si me expliqué, es que ayuda a que aumente o disminuya la velocidad de reacción por la energía cinética. ¿Ok? Y otro factor, o sea, para cerrar el tema de por hoy, mm, es aquí está, el estado en el que se encuentra, líquido, sólido o gaseoso. ¿Por qué? Porque en estado sólido, ¿por qué afectará menos en estado sólido la reacción? ¿Por qué serán más lentas en estado sólido las reacciones? Por la superficie. Exactamente, por el área superficial. Tienen menor área superficial. Es más difícil que entre, ¿sí? Lo que vaya a reaccionar. Si acaso podría reaccionar la superficie, sí, pero pues hay menos contacto y eso, ¿no? Aquí entra algo muy importante. Bueno, aquí lo mencionan. Por ejemplo, dice, el carbón arde más rápido cuanto más pequeños son los pedazos. Y si está finamente pulverizado, o sea, muy fino, así polvo, puede arder tan rápido que provoca una explosión. ¿Sí? Y todo, creo que todo como sonorense hemos visto prender carbón, ¿no? No es como que tan agresivo, pues se prende y ya. Pero imagínense si fuera tan finito el polvo, puede provocar explosiones, ¿no? Sí, también pasa con polvos muy finos que se pueden prender fácilmente. Bueno, normalmente cualquier cosa que se pueda prender, si está muy finito, pues genera fuego, ¿no? Así se ve muy agresivo. Entonces, el líquido se mueve más y tiene más en contacto y es más fácil que reaccione. Y pues el gas, mucho más. El problema del gas es la concentración, ¿no? Porque si hay muy poquito gas, ¿sí? Pues disminuye la probabilidad de que haya contacto, ¿no? Así, ¿no? Pues el líquido, pues depende también de la concentración, porque el líquido normalmente no están puros, normalmente están disueltos en agua, ¿no? Pero eso es lo que quería cerrar, ¿no? También afecta el estado en el que se encuentra, ¿ok? Bueno, la próxima clase vamos a continuar entrando más con los detalles estos de cómo afectan la naturaleza del reactivo, concentración y el catalizador. Y hay otros factores también que influyen, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Bueno, entonces si no hay preguntas, hasta aquí lo vamos a dejar. Sale. Que tengan buena tarde, cuídense. Adiós. Bye, profe. Bye, bye.